Otro mecanismo directo y muy importante, y que nosotros también estamos estudiando desde la cátedra, es la producción de fitohormonas. Estas bacterias van a tener la capacidad de liberar o producir, ya sea tanto la hormona en sí, la fitohormona vegetal en sí, o algún mimético o algún inductor que haga que la planta sintetice la hormona. Las hormonas vegetales participan en la mayoría de los procesos, ya sea tanto de crecimiento como así también de desarrollo de los cultivos. Como ven aquí, yo les puse inducción o la liberación propia de la hormona al suelo. ¿Qué hormonas? Auxinas, vamos como en orden, citoquininas, gibberelinas y en algunas situaciones de estrés, porque pueden encontrar, si ustedes revisan bibliografía, que estas rizobacterias están asociadas normalmente a procesos ya sea tanto de estrés biótico o abiótico. En esos casos, participan, ya sea tanto en la regulación positiva o negativa de hormonas como el ácido abscísico o el etileno. Aquí también, en modo de resumen, le he puesto los principales efectos de las hormonas. En el caso de gibberelinas, intervienen en los procesos de germinación, intervienen en el crecimiento sobre todo de la parte aérea del cultivo, es decir, por ejemplo, en la elongación de los tallos. Participan en los procesos de inducción floral, es decir, participan en los procesos de iniciación de los primordios florales y a su vez también en la producción de número de flores y cuajado de esas flores, por lo tanto, en el proceso de fructificación. Auxinas en el crecimiento y en la floración. Auxinas normalmente vamos a ver efectos, por ejemplo, en raíz, son muy marcados esos efectos. Citoquininas también en crecimiento aéreo, pero principalmente en lo que es fructificación y sobre todo eficiencia reproductiva, es decir, formación de granos, formación de vainas y generación de rendimiento. Y como ven aquí, el etileno también participa en estos procesos de floración, pero principalmente está relacionado a la abscisión de las hojas o procesos relacionados, es decir, una hormona del estrés. En el caso del ácido abscísico también, en la dormición de semillas y en la abscisión de hojas. Y ya vamos a ver más adelante un detalle más puntual de estas hormonas. En el caso de auxinas, dijimos que el 80% casi de todas las PGPR van a participar en los procesos de formación de estas hormonas. Tienen un precursor común en el caso del género de azospirillum, por ejemplo, que es el aminoácido que es el triptófano, que va a ser liberado por las plantas, va a pasar a formar parte de esos exudados, va a ser tomado por la rizobacteria, la cual lo va a transformar a ácido indol acético o ácido indol 3 acético. ¿En qué va a intervenir? En los procesos de división, extensión y diferenciación celular, es decir, actúa a nivel meristemático, ocurriendo aumento del número de células, en la extensión del propio, por ejemplo, crecimiento del sistema radicular y en la diferenciación de las células en los distintos tejidos. En el caso aquí, esta foto es propia de la cátedra, estamos haciendo ensayos en cultivo de maní y podemos ver una planta control, es decir, una planta que no ha sido tratada o no ha sido inoculada justamente con rizobacterias, en este caso bacilos, y aquí vemos una planta inoculada con esta rizobacteria y vemos cómo hay un proceso de aumento del volumen celular, aumento en el volumen radicular, aumento en la longitud y número de raíces laterales. Se dice que las auxinas participan en estos procesos, es decir, aumenta el volumen radical por aumento del número de raíces laterales y aumento del número de también pelos radicales. Aquí vemos otros trabajos en donde también controles frente a distintos niveles de auxinas o distintos tipos de bacterias productoras de estas hormonas. Recordemos que también estos mecanismos no ocurren de manera aislada, sino que van en simultáneo, es decir, la producción de auxinas normalmente va acompañada con la producción también de gibberelinas, citoquininas, entonces se van complementando, se van regulando los distintos tipos de hormonas. En el caso de gibberelinas también ocurre una liberación al suelo. Por ejemplo, se dice también que gibberelina promueve el crecimiento de la parte aérea. Ese crecimiento de la parte aérea va a demandar, por ejemplo, de más nutrientes y de más agua, que como puede ser compensado con un aumento de crecimiento radicular, producido también por la liberación de auxinas. Ven cómo ahí se van complementando, por ejemplo, las dos hormonas. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en maní, que en el caso de pseudomonas, se están produciendo, que son grandes productoras de gibberelinas,
ocurre un proceso de inducción floral, es decir, se aumenta el número de flores. Ese aumento del número de flores permite aumentar el número de frutos cuajados y a su vez también el tamaño de su fruto, en este caso el tamaño del grano, que va a repercutir en el rendimiento. Acá ven en la parte inferior derecha dos plantas de maní. Estos son maní en estado casi de madurez fisiológica, es decir, madurez de cosecha. Vemos un control a la izquierda y un tratado hacia la derecha. Ven que la cantidad de frutos que se han formado es mucho mayor y nosotros creemos, todavía no está analizado, pero creemos que es por una acción o efecto hormonal que ha permitido un mayor número de flores y un mayor número de frutos cuajados o formados. Esto en cuanto se hace tanto giberalinas como citoquininas, principalmente citoquininas, participan también en estos procesos de floración y fructificación. Y en condiciones estresantes dijimos que las rizobacterias pueden participar, por ejemplo, en la formación de ácido abscísico. El ácido abscísico es una hormona que va a intervenir en los procesos de regulación, sobre todo apertura y cierre estomático. Este apertura y cierre estomático va por lo consiguiente en los procesos de regulación hídrica de la planta. Y a su vez, no solo participan en la regulación del ácido abscísico, sino también en la síntesis de prolina. La prolina es un osmoprotector que va a permitir regular o aumentar el contenido de agua o mantener el contenido de agua en el interior de la célula durante los procesos o en las situaciones de estrés de tipo hídrico. Acá podemos ver en este gráfico muy chiquito quedó, pero podemos ver la línea inferior es un cultivo que no ha sido tratado con ninguna cepa de PGPR y las distintas líneas son distintas cepas de bacilos y pseudomonas. Y vemos cómo acá en el eje de las X se va a indicar el estrés hídrico, es decir, la falta de agua, digamos, y acá el contenido relativo de agua en los tejidos. Y vemos cómo las cepas control, es decir, en el cultivo control, el contenido de agua en los tejidos va a ser mucho menor que en aquellos que han sido tratados con pseudomonas o bacilos. Aquí los autores inducen o concluyen que por acción o efecto de este ácido abscísico y de la prolina, se aumentó el contenido relativo de agua en el interior de los tejidos y con ello se mantuvo el crecimiento. Aquí tenemos el efecto de promoción del crecimiento por medio de un mecanismo de defensa como son la síntesis de estos dos compuestos. Lo mismo pasa con la síntesis, es decir, el bloqueo de la síntesis de etileno a través de la ACC desaminasa, que permite al cultivo sobreponerse a las situaciones de estrés, reducir esos niveles de etileno y mantener el crecimiento, por ejemplo, frente a un estrés de tipo térmico o hídrico. Esto es en lo que refiere a mecanismos de acción directo. No sé si voy muy rápido, quieren que profundice más en algún tema o volvamos hacia atrás. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto a las giberalinas, ¿cuál era la principal acción que realizaban sobre el cultivo? Giberalinas participan en los procesos de crecimiento de la parte aérea, es decir, elongación de tallos, también en los procesos de inducción floral y en lo que es fructificación, es decir, aumento de eficiencia reproductiva, que es número de flores cuajadas, esa flor que floreció, que forme fruto. Perfecto, gracias. Si no hay duda con esta parte de lo que es mecanismos de acción directo, en el apunte está mucho más profundo, pero creo que aquí vamos a hacer hincapié en lo más importante, así podemos llegar a ver toda la parte de biocontrol y los ensayos. Paso a la parte de biocontrol entonces. En lo que es mecanismos de acción indirectos o acción biocontroladora de estas PGPMs o PGPRs, vamos a tener, el primero de ellos dijimos que era la competencia por espacio y la competencia por nutrientes. Y aquí tienen dos como modelos, que serían las micorrizas y tricoderma. Y aquí algunas fotografías, por ejemplo, en tricoderma, cómo compite por el espacio y también, obviamente, por los nutrientes. Ven cómo las hifas de tricoderma, por ejemplo, las hifas son estas estructuras filamentosas que van a constituir el cuerpo del hongo,
cómo las hifas de tricoderma envuelven a las hifas de otro hongo fitopatógeno, en este caso, Sclerotium cepivorum. Sí, Enrique, ahí ahora lo explico en la parte de mecanismos indirectos. Aquí ven cómo van a competir por espacio, es decir, cómo compite por espacio, bloquea el crecimiento. Ven que las hifas se envuelven e impiden que la hifa del hongo justamente fitopatógeno continúe invadiendo o ocupando espacio en el suelo. En el caso de micorrizas, aquí ven, esto es una ectomicorrizas, y ya lo vamos a ver en el práctico. Ven cómo este hongo forma un micelio manto blanquecino que ocupa toda esa zona de la rizósfera y principalmente el rizoplano. Es decir, que forma como un escudo que impide que los hongos accedan a esa superficie radicular. Aquí está claro el ejemplo por competencia por espacio o competencia también por nutrientes. En lo que es producción de antibióticos, los géneros más importantes que nosotros vamos a estudiar van a ser Pseudomonas, Bacilos y Tricoderma. Tricoderma tiene un antibiótico muy importante que es la tricodermina. En el caso de Bacilos, el portfolio de antibióticos es muy amplio. Tenemos antibióticos que son no ribosómicos y aquí vamos a tener principalmente los antifúngicos. También vamos a tener antibióticos ribosómicos, es decir, cuya síntesis pasa a través de los ribosomas y está relacionado a procesos a la síntesis proteica. Vamos a tener las subtilosinas A, las subtilinas A, son los ejemplos más clásicos de bacilos. Y a su vez también vamos a tener antibióticos lipopeptídicos, que estos van a actuar a nivel de las membranas plasmáticas, actúan como si fueran detergentes, como ven aquí, y lo que ocurre es un proceso de disrupción propia de la membrana, es decir, tienen zonas polares y zonas apolares, por lo tanto se insertan en la membrana plasmática. Al insertarse de esta forma, por ejemplo, de la membrana plasmática, comienza a ocurrir el proceso de formación de poros y desestabilización de las membranas. Este proceso de desestabilización lleva a la pérdida de turgencia, la pérdida de permeabilidad selectiva y por lo consiguiente a la muerte celular. En el caso de Pseudomonas, vamos a tener algunos que son antifúngicos y otros que van a ser antimicrobianos. Y a su vez, dentro de los antifúngicos, vamos a tener como antibióticos específicos para cada género o para cada tipo de hongo. Por ejemplo, las homicinas que van a atacar a los que son homicetes. Por ejemplo, Phytophthora infestan, que ataca la papa. Este tipo de antifúngicos, este tipo de antibióticos van a poder controlar a estos microorganismos. Principalmente van a participar en los procesos que ocurre a nivel celular cuando tenemos la acción de un antibiótico. Hay vacuolización, coagulación de las proteínas, desintegración de las membranas plasmáticas y también lisis de la propia célula, es decir, pierde la estabilidad y el patógeno termina muriendo. En lo que es la producción de enzimas, que aquí nosotros estamos viendo en el caso de la cátedra, hemos realizado algunos ensayos, vemos la acción de enzimas, son exoenzimas que son liberadas por estos microorganismos, por ejemplo, celulasas, quitinasas, subtilinasas o beta-1,3 glucanasas, que van a actuar ya sea tanto a nivel de la pared celular de los hongos o a nivel de la pared celular de las bacterias. En nuestro caso, y también como lo van a ver en práctico, hemos probado el efecto de estas cepas PGPR frente a hongos fitopatógenos. En este caso, Fusarium, Sclerotium. Y como ven aquí en la imagen, esta es una imagen de microscopía electrónica, en donde se observa, en el caso del inferior, en la imagen inferior derecha es una hifa control, es decir, un hongo que no se ha puesto en contacto con las cepas PGPR, mientras que el resto de las imágenes, las 3 imágenes restantes, son fotografías que corresponden a las hifas de este mismo hongo, pero en contacto con las cepas PGPRs. Nosotros creemos que esta acción, ven que las paredes tienen algunos poros y hay como una disgregación, una ruptura de esa pared, creemos que es por la acción de enzimas antifúngicas. Estas enzimas, por ejemplo, quitinasas, que van a ocasionar la ruptura de la pared celular y luego, mediante la producción de antibióticos o algunas especies reactivas de oxígeno, que también son liberadas por las propias bacterias,
va a ocurrir los procesos de degradación de la membrana celular y por lo consiguiente la muerte de los hongos. Y ven aquí estas hifas que están como retorcidas, comprimidas. Ha ocurrido una pérdida de turgencia y por lo consiguiente la muerte del hongo. ¿Cómo lo vemos nosotros a simple vista en las placas? En este caso, aquí tenemos una placa control. Ven que la placa de Petri se llenó, es decir, el crecimiento del hongo fue masivo. Mientras que en el resto de las placas, por ejemplo en esta, tenemos dos líneas o dos estrías de cultivo bacteriano y al centro el hongo que se ve inhibido. ¿Ven? Este es el control y esta es la inhibición. ¿Ves? Como que el hongo limita su crecimiento a la acción de las PGPR. Aquí ocurre, hay tanto puede haber liberación de antibióticos como liberación de estas enzimas que van a actuar sobre la pared celular. En el caso de los otros mecanismos indirectos pueden ser la producción de proteínas y péptidos bioactivos, es decir, proteínas distintas a las enzimas nombradas anteriormente. Un ejemplo muy importante fue la proteína CRI o la proteína VIP de Bacillus thuringiensis, en este caso con acción insecticida. Bacillus thuringiensis fue una de las primeras de estas PGPRs estudiadas y ampliamente difundidas. Hoy en día es el bioinsecticida, creo, más importante que se comercializa. En este caso, esta proteína CRI o la proteína VIP va a ser liberada por el bacilo, por ejemplo, que se encuentra sobre la superficie de la hoja. Imaginemos de un cultivo donde yo aspergé esta bacteria. Esa proteína va a tener como una porción, como un inactivador que únicamente va a ser liberado, es decir, va a ser una protoxina que va a ser liberada, es decir, la proteína bioactiva va a ser liberada en el interior del intestino de ese insecto. Por lo tanto, es decir, por ejemplo, en este caso, el lepidóptero debe comer el cristal liberado por el bacilo. Una vez que llega al intestino medio, por acción de algunas proteasas propias del lepidóptero y por el pH del intestino, va a ser liberada la toxina y va a adherirse a receptores específicos de la membrana del intestino medio del insecto. Cuando se adhieren esos receptores específicos de la membrana del intestino, comienza a ocurrir procesos de desestabilización de esa propia membrana plasmática, se comienzan a formar poros. Al formarse poros se pierde la permeabilidad selectiva y el insecto entra en un estado ahí hoy se me fue la palabra. Bueno, es como que se estabiliza la homeostasis del insecto, la homeostasis interior de esas células, de ese intestino, y el insecto termina muriendo, es decir, deja de comer, deja de movilizarse y por lo consiguiente termina muriendo. En el caso de estos cristales, o esta proteína, ha sido ampliamente estudiado. Actualmente se encuentra, por ejemplo, inserto en el ADN del maíz o la soja, los maíces BT o las hojas intactas. Ya la planta tiene la capacidad de sintetizar estos cristales, es decir, estas protoxinas que en el interior del intestino se activan y ocurren estos procesos de desestabilización de las membranas. Y a su vez también otro péptido bioactivo muy importante en el caso de las bacterias lácticas, que también son consideradas, algunas de ellas PGPM, son los conservantes o aditivos alimenticios, que van a ser producidos y liberados por estos microorganismos.